Y hoy cerramos nuestra serie que hemos estado predicando durante este tiempo acerca de esos héroes de la fe, de esos hombres que marcaron historia, que todavía hoy siguen impactando nuestras vidas. Hace algunos años atrás, no muchos, no crean que soy muy viejita, pero estábamos en la graduación de 6º grado y yo sabía que nosotros teníamos 4 grupos que eran 6º grado, pero de esos 4 grupos solo había una persona que iba a ser distinguida esa noche porque era la única persona que había sacado las mejores notas. Y esa era yo. Esa noche yo estaba emocionada esperando oír que llamaran mi nombre. Estaba sentada, yo recuerdo que mis manos sudaban y era tan emocionada esperando el llamado mío para que pudiera subir al estrado y recibir ese diploma, ese reconocimiento, porque había sido excelente en las notas. ¡Qué cosa tan hermosa! Y yo sé que al igual que ese día me pasó a mí, muchos de ustedes han estado en ese momento que cuando uno escucha el nombre de uno, lo celebra con un gozo, con una emoción tan grande, porque sabe que el escuchar su nombre, el reconocimiento, nos llena de satisfacción. Pero yo quiero este día hablar con ustedes de un llamado que celebrar, que es aún más grande que ese llamado que yo recibí cuando tan solamente tenía 11 años. Un llamado que es más grande que cuando oímos el nombre nuestro para recibir un título. Un llamado que es más grande cuando oímos el nombre nuestro para decirnos: eres el ganador de tal o cual bendición. Y es el llamado de Dios. Y ese llamado sí hay que celebrarlo de por vida. Por eso yo quiero que recordemos en este momento a este hombre que se llama Samuel. Y es que Samuel, su madre lo había pedido, lo conocemos esa historia. Hacía varios años que Penina estaba molestando a Ana porque no tenía hijos. Y cuando subían a presentar su ofrenda, dice que Elcana venía con Penina y presentaba la ofrenda por ellos y por sus hijos. Pero Ana no tenía hijos. Y llega ese día y le dice a Dios: Dios, escucha mi clamor, regálame un hijo, y ese hijo que tú me des, yo lo entregaré para ti. Lo voy a traer para que sea un instrumento de bendición. La Biblia nos dice que cuando transcurre el tiempo, Ana estaba embarazada, dio a luz ese hijo, pero tal como ella le había prometido a Dios, cuando llegó el tiempo, ella trajo su hijo para presentarlo al Señor y dejarlo en la casa de Dios. Samuel creció ahí, en el altar de Dios. Ahí siguió viviendo, pero llega un momento cuando dice la palabra del Señor que fue llamado por Dios. Y es que el llamado que hay que celebrar es el llamado de Dios. Qué llamado más hermoso cuando Dios nos llama por nuestro nombre. Cuando Dios nos llama en medio de esa turbulencia de la vida, en medio de las circunstancias en que estemos, y cuando Dios nos llama con ese amor eterno con que Él nos ha amado, y con esos lazos de amor nos atrae a Él. Y es lo que hace el Señor con Samuel. Esa noche Samuel estaba durmiendo. Y dice la palabra del Señor que antes que se apagara la lámpara, Samuel escuchó esa voz. Y lo que quiero dejar claro este día es que el llamado de Dios es iniciativa de Él. No es iniciativa nuestra. No somos nosotros los que estamos buscando. ¿Y dónde está Dios? Quiero llamarte. Es Dios quien nos llama. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien nos busca. ¿Cuánto tiempo Dios estuvo llamándonos? Y nosotros estábamos sordos.
Yo no sé por cuánto tiempo Dios le llamó a usted. No sé cuánto tiempo Dios estuvo mencionando su nombre. Cuántos emisarios Dios envió para decirle que le estaba llamando y no escuchamos. Pero algo que me llama la atención no solamente es que fue iniciativa de Dios. Miren lo que dice en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 4. El Señor llamó a Samuel. El Señor llamó a Gladys. El Señor llamó a Marta. El Señor llamó a Mario. El Señor llamó a Marlene. El Señor llamó a María. El Señor llamó a Pedro. Es el Señor que nos ha llamado. Amén. Y por eso usted y yo estamos aquí. Porque fue Él quien nos llamó. Es Él quien estuvo buscándonos. No solamente este llamado de Dios hay que celebrarlo porque es iniciativa de Él, sino, hermanos, porque Dios no se cansa. Es un llamado perseverante, día tras día, año tras año. ¿Cuántos años Dios estuvo llamando a su nombre? ¿Cuántos años Dios estuvo tocando, diciéndole, ¿sabes algo? Tengo algo especial para ti. Dice la Escritura que a Samuel lo llamó la primera vez y Samuel se despertó y le dijo, ¿qué quieres, Señor? Samuel no conocía todavía la voz de Dios. Es más, dice el pasaje en el capítulo 3 que Samuel no conocía a Dios. Todavía no había tenido esa intimidad. Todavía no había reconocido la voz de Dios. Y fue la primera vez y le dijo a Elí, el sacerdote, ¿qué quieres, Señor? Y le dice Elí, yo no te he llamado. Ve y acuéstate. Pero viene Dios y llama la segunda vez. Y de nuevo Samuel le dice, ¿qué manda, Señor? Yo creo que era catracho, ¿verdad? Porque le dijo que manda. Sí, Señor. Y la segunda vez y le dice, vuelve a acostarte. Si una vez más te vuelve a llamar, dile, manda, Señor, que tu siervo, aquí estoy, Señor, heme aquí. Me llama la atención la sensibilidad de Samuel. Dios no tuvo que bregar mucho con él. Dios no tuvo que estarlo llamando tanto. Él estaba sensible, él corrió primero pensando que era Elí porque no había identificado la voz de Dios. Pero de nuevo cuando el sacerdote le dice, respóndele y dile, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Dice que cuando Dios vino de nuevo y le habló, Samuel le dijo, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. ¿Cuántos hemos podido decirle eso al Señor? Heme aquí, aquí estoy, Señor. He entendido que eres tú el que me ha estado llamando. Pensaba que la voz se venía de otro lugar, pero ahora he entendido que detrás de ese predicador, que detrás de ese evangelista, que detrás de mi familiar, que detrás de ellos era tu voz la que me llamaba y la que me decía, estoy llamándote. Y detrás de esa voz que él aún no identificaba, era Dios quien nos llamaba. Y Dios sigue llamando. Y Dios sigue trayendo esa voz a nosotros. Y es lo que hace con Samuel. No solamente Dios lo llama, sino que Dios perseveró. Llamó una, llamó otra vez. Y ha perseverado por llamarnos a nosotros. Amén. Y si usted está aquí hoy por primera vez, de pronto esta vez también es un llamado de Dios. Y ruego a Dios que abra los oídos de nuestro entendimiento, que nos vuelva sensibles como fue Samuel para escuchar esa voz de Dios. Porque cuando nosotros somos sensibles a esa voz de Dios, nuestra vida va a ir en dirección de bendición y de victoria. No solo para nosotros, también para los que están alrededor de nosotros. Samuel escuchó esa voz de Dios. Dios va a seguir llamando hasta que usted o yo lo escuchemos. Lamentablemente a veces, cuando venimos a escuchar la voz de Dios, es bastante tarde. Y algunos ya venimos con demasiadas heridas, marcados, heridos. Y podemos decirle, aquí estoy, Señor. Yo siempre he dicho que ganar un niño para Cristo es ganar toda una vida. Y yo digo que ganar un adulto es ganar media vida. Pero ganar un anciano es ganar un alma para el Señor. ¿O no? Amén. Bueno, aunque los ancianos de aquí son fuertes, ¿verdad? Tienen todavía mucho que dar.
Pero no es lo mismo cuando usted puede responder a ese llamado de Dios de infancia, cuando usted puede decirle aún en medio de toda la fuerza de su vida: heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, porque algunos el Señor se ha llevado años llamándonos y estamos perdiendo, hermanos, de disfrutar de la presencia, de las bendiciones, de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero no fue así con Samuel. Samuel, cuando escuchó, fue y le dijo: aquí estoy, Señor, para las que seas. Aquí estoy, Señor, para lo que usted quiera. Rendido estoy aquí para ofrendarme para usted. Y en 1 Samuel 3:10 dice: entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo y le dijo: Samuel. Hasta que él entendió que era Dios y le respondió como Dios quería. Óigame, qué glorioso fue eso, porque cuando Dios nos llama para bendecirnos, aunque sea en medio del jalón de orejas, hermano. Dios siempre nos llama para traer bendición a nuestra vida. Cada vez que Dios mencione su nombre, regocíjese. Cada vez que Dios le llame, no tenga temor, porque Dios nunca nos va a llamar para destruirnos. Dios nunca nos va a llamar para agredirnos, para hacernos daño. Siempre que Dios nos llama, es con el propósito de traer bendición a nuestra vida. Yo le invito hoy, si Dios le ha estado llamando, a que reflexione y no tenga temor. Si hay alguien que nos ama, si hay alguien que está dispuesto a verle a usted y a mí prosperar, crecer y tener éxito, es Dios. Quizá hay otras voces que nos han llamado para hacernos daño, para destruirnos, para acabar con nosotros. Y a veces esas voces que han sido tan dulces, las hemos oído y hemos ido directo al fracaso. Pero yo les garantizo siempre que nunca responder al llamado de Dios será para aflicción suya. Que siempre cuando Dios nos llama es para bendecirnos. Por eso, si Dios está llamando hoy a su vida, no se tarde en responder. Y dígale: Señor. ¿Y sabe por qué yo le digo que no se tarde en responder? Porque Dios nos llama siempre para bendición. En San Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí. ¿Qué dice el Señor más? ¿Me ayudan a leerlo? Sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. fruto que perdure. Amén. Padre les dará todo que les pidan en mi nombre. Óigame, qué palabra tan hermosa. Dice Dios: cuando yo los llamo a ustedes, es para que ustedes den fruto. Y un fruto que no sea pasajero, sino que permanezca, que perdure. Y cuando ustedes estén dando ese fruto, dice el Señor, pídanme todo lo que quieran, que yo lo daré. Qué hermoso, hermanos. ¿No se dan cuenta que Dios nos está llamando es para dar bendición a nuestra vida? ¿Cuántos pueden decirle: aquí estoy, Señor? Heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Pero Dios nos llama siempre es con propósito. Cuando Dios nos llama es con propósito. Dios tenía un sacerdote que era Elí. Y en medio de esas circunstancias que Elí estaba viviendo, Dios llamó a Samuel, aquel joven que su madre había dejado. Y me llama la atención mucho este detalle. Miren la palabra. Dios nos llama es para que proclamemos su palabra. Dígale a que está a su lado: Dios quiere que proclamemos su palabra. Dios quiere que proclamemos. Yo quiero que reflexionemos un poco en esta palabra. A veces la palabra del Señor no es suave para algunos de nosotros, porque a veces esa palabra nos confronta. Y yo le quiero decir que cuando usted escucha una palabra que le toca, usted brinca, usted reacciona. Y cuando usted reaccione, porque esa palabra le está tocando y la está recibiendo del Señor. Porque cuando nos duele algo, es cuando nosotros reaccionamos. Cuando algo nos toca, ¿no le pasa a usted? Sí, señora. Por allá dijeron gorda y yo dije: ¿quién está hablando de mí? Porque nos sentimos las libras. O dicen rubia y digo: uy, esa soy yo. Cuando nosotros
nosotros sentimos que la palabra nos toca, hermano, ajústese los cinturones, porque algo Dios le está hablando. Si la palabra le incomoda, si la palabra le roza, si la palabra es porque Dios está hablando, a veces nuestra reacción es sacar las uñas, porque no queremos escuchar la confrontación de Dios. No queremos escuchar cuando Dios nos dice, Gladys, camina derecho porque estás torcida. Y a veces decimos, no regreso, yo no quiero ir a esa casa porque siempre que llego me dice esta cosa. Me dice, claro, porque nos duele que nos confronten. Y mira lo que Dios llama a Samuel. Dios llama a Samuel para proclamar su palabra. Óigame, qué palabra tan dura. En 1 Samuel 3, 11 y 14, el Señor dice, mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel. ¿Qué era? Algo que a todo el que lo oiga, Oiga, le quedará retumbando en los oídos. Póngale cuidado a esta palabra, porque esta palabra también es para nosotros hoy. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí. ¿Sabe quién era Elí? El sacerdote, el líder de la casa de Dios. Contra Elí y su familia, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Oiga, hermano, póngale cuidado. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, dice el Señor, juicio sobre él. El sacerdote de Dios, el hombre de Dios, el hombre que estaba en comunión con Dios y con el pueblo, el hombre que unía, el hombre que intercedía, se había equivocado en poner disciplina a sus hijos. Sus hijos andaban haciendo lo que querían. Sus hijos no, y no importaba que lo hicieran, el asunto es que él no había tomado la acción que Dios quería que tomara de corregir a sus hijos. Porque de pronto usted me dirá, pastora, pero es que mis hijos, ¿quién los detiene? Y yo le voy a decir algo, su casa, usted es el líder. Y si fuera de su casa los hijos hacen lo que quieran, yo no se lo voy a contar a usted. Pero si en su casa ellos hacen desbarajustes y ellos no honran a Dios, juicio de Dios viene sobre su vida. Y eso es lo que le pasó a Elí. Elí no cuidó de corregir a sus hijos. Y sus hijos estaban haciendo barbaridades. Y Dios dice y emite ese juicio. Dios le dice, he anunciado en contra de Elí. Y no solamente tocó a él. Si se da cuenta, no solamente lo tocó a él. ¿A quién más arrastró? su familia. Contra Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Y de pronto vamos a decir, pero Dios, si tú eres de misericordia, tú eres un Dios tan bueno, pero es un Dios tan justo. Y Dios, lo que estaba recibiendo Elí ahí, era que había sembrado. Cuidado si usted no corrige a sus hijos. Cuidado si usted está permitiendo que su casa, que usted ha consagrado para Dios, que es un lugar de adoración a Dios, estén haciendo cosas sus hijos que no glorifican a Dios. Porque por eso Dios le dijo y le puso una palabra en los labios y le dijo, oiga bien, y le dijo a Samuel, ve y dile. Pero me llama la atención que Elí sabía que Dios había hablado. Y al día siguiente le dice Samuel, dime todo lo que Dios te ha dicho. Dímelo y no me calles nada. Y cuando Samuel comienza a decirle todo lo que Dios le ha dicho, Elí agachó la cabeza. Y lo único que dijo fue con humildad, que él haga lo que él tiene que hacer. Él es el jefe. Él es el que gobierna. Le dolió al alma. Le dolió. Pero su falta de carácter, su falta de compromiso con lo que él proclamaba, le trajo juicio a su familia. No solamente a él, arrastró a su descendencia. Dios quiere que usted y yo proclamemos su palabra. Y muchas veces esa palabra no va a ser tan agradable. Muchas veces esa palabra va a ser fuerte. Queremos una nueva generación. La situación que había en este país en este tiempo era una sociedad, una generación que se olvidó de Dios. Y yo pienso que estamos nosotros en una generación
que está haciendo falta a Dios. Por eso vemos que cada día nuestra juventud, en la flor de la vida, en la primavera de la vida, jóvenes con 15, 16, 17 años están suicidándose. Otros queriendo suicidarse. ¿Cómo es posible que en la flor de la vida, en la primavera, en los mejores años, ya no quieren vivir? Porque no tienen la esperanza que usted y yo tenemos. Porque no se las transmitimos. Por eso el Señor dijo, yo quiero que esta palabra, ustedes que yo les digo hoy, se la digan a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Escríbanla en los dinteles de las casas, pónganla donde quiera, porque es palabra de vida. Y cuando usted y yo cumplimos eso, hermanos, Dios va a respaldar su palabra, créalo. De pronto usted y yo nos va a faltar mucho. Yo siempre digo eso. Me faltó tanto. Yo le decía el otro día a mi esposo, me equivoqué tanto como mamá. Pero eso es lo que Dios decía, su palabra. Y bastó esa palabra para que esa palabra ministrara la vida de estos muchachos. Y sé que si hoy no están en el mundo es porque la palabra de Dios cobró vida y porque la gracia y la misericordia de Dios es fiel. Y yo procuré en hacer esto, decirles de la palabra. No me ocupé de muchas cosas. Y yo siempre le digo, perdónenme, porque fallé en tanto. Pero si hay algo en lo que le agradezco al Señor es que me permitió compartirles la palabra. Y yo le digo, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Enséñenla a los hijos. Compártala desde pequeños, desde que está en el vientre, cántele, dígale. Y cuando están bebecitos, enséñeles a orar. Algo que me da satisfacción es ver eso. Con los nietos, ellos llegan a la casa, ellos saben que el compromiso que tengo en mi corazón es que siempre voy a compartirles palabra del Señor. Siempre. Y el otro día estamos oyendo un programa y el programa, la persona dijo el Salmo 23 y saltó Lucas y dijo, Mami Gladys, ¿oíste? Ese yo me lo sé. Estaba todo contento porque él podía identificar que el salmo que habían dicho en la televisión era el salmo que él conocía. Y salta Alicia por allá, yo también me lo sé, yo lo sé. Y yo le decía, gracias Señor, ayúdame a que ellos crezcan. Y le doy gloria a Dios por eso, porque ya están identificando a Dios como parte de su vida. Hermanos, enseñémosles, instruyámosles para que ellos puedan crecer. Y no solamente Dios nos ha llamado, hermanos, en este llamado con propósito para que proclamemos su palabra. Digámosle al vecino. A veces tenemos vecinos que no les hemos hablado y no les hemos dicho. Y hay gente esperando. ¿Cuánta gente alrededor suyo está esperando un mensaje de bendición? ¿Cuántos ahí compañeros en el bus? Yo le he dicho al Señor, cada persona que usted me ponga y que sea una palabra, pero yo le voy a dejar ese mensaje. Yo le voy a decir en que sea una palabra, porque usted no sabe si esa palabra es la que le va a traer a reflexión y a cambio de vida. Gente que necesita una palabra de aliento. Y siempre recuerdo a María Dolores. Yo iba entrando en el bus y cuando yo paso por donde ella la saludo y le digo, Cristo viene pronto, ¿estás lista? Eso fue todo lo que le dije. Años más tarde, yo regresé a mi pueblo. Y cuando yo regresé a mi pueblo me di cuenta que había una campaña de varias iglesias alrededor. Y yo dije, no, pues vamos para allá. Y nos fuimos. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando allá en el púlpito estaba María Dolores. Y cuando ella estaba hablando, ella viene y declamó un poema. Y cuando ella estaba diciendo ahí, dice, yo quiero darle gloria a Dios, porque yo conocí a Jesús por una persona de esta iglesia que ya no está aquí, porque sé que está en Estados Unidos ministrando, y se llama Gladys Polanco. Y ella ahí fue donde yo me di cuenta, porque ella dijo, ella entró en el bus y lo único que me dijo fue, Cristo viene pronto, ¿estás lista? Yo no sé qué pasó de aquel día, decía ella, pero esas palabras me calaron tan hondo que salí de ese lugar pensando, ¿qué tal si hoy es el último día de mi vida? ¿Qué tal si hoy Cristo viene? ¿Qué pasaría con mi vida? Y ese día, dice ella, decidí buscar a Dios. Usted no sabe si esa palabra que usted le puede dar a alguien es la palabra que active su fe, es la palabra que necesita esa persona para poder escuchar esa voz de Dios y ser sensible a ese voz de Dios.
Dios quiere que usted y yo bendigamos al pueblo. Mire lo que le dice Samuel. Después de que él ha guiado al pueblo y ha servido, él se para y al final, ya viejo, y le dice: yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido, a quien le he robado un buey o un asno, a quien le he defraudado, a quien he oprimido, por quien me he dejado sobornar. Acúsenme y pagaré como corresponda. Y el pueblo le dice: no has hecho nada de eso. Lo único que has hecho es traer bendición a nuestras vidas. Porque el pueblo de Israel tenía varios enemigos: los filisteos, los jebuseos, los amorreos. Y mira hasta dónde llega a veces la testarudez de nosotros cuando no tenemos esa comunión y esa dirección de Dios. Que estando Samuel ya ungido, ya Dios ha tratado con él, los hijos de Elí, los dos, estos bandiditos, toman una decisión y van a pelear contra los filisteos. Pero ellos pierden 4,000 y dicen: no, vamos a hacer algo, llevemos el arca del pacto. Y agarran el arca del pacto y dicen: la vamos a llevar porque nos estamos llevando la presencia de Dios. Y llevaron el arca y perdieron también. Hermanos, porque a veces nos volvemos hasta fetichistas. Ellos dijeron: tenemos el arca. No se dieron cuenta que la cuestión, la bendición no estaba en el arca, sino en la relación que ellos tenían con Dios. Y a veces nos pasa a nosotros. A veces pensamos que la bendición está en la Biblia y la pongo abierta en mi casa para que como que emane la bendición, hermanos. No es que va a emanar la bendición porque usted abra la Biblia en el Salmo 91. Es porque la vida suya esté en comunión con Dios. La bendición no emana de fetichismo. No, porque es que me voy a poner la Biblia aquí o como la quieran poner. La voy a poner en una cajita, en un rinconcito allá, y le voy a hacer un altar a la Biblia. Hermano, puede hacerle altares los que quiera. Si su vida no está acorde al Señor, la bendición está estorbada. Si usted tiene una vida de pecado, la bendición está estorbada, como nos decía el Señor el viernes. Y ellos pensaron: llevando el arca, tenemos la victoria. Porque en otras ocasiones, ustedes saben que en el arca del pacto habitaba la presencia de Dios. Y a veces nosotros pensamos: voy a la iglesia para que esté la bendición de Dios allá. Pero si su vida, que es el templo y morada del Señor, no está en comunión, hermano, no se vista que no. Y ellos llevaron y fracasaron. Y hasta que Samuel vino, entonces llegó la bendición. Con propósito. Y es interceder por su favor. Miremos esta palabra en 1 Samuel 7:10. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, ¿qué pasó? Los filisteos avanzaron. Pero ¿qué pasó aquel día? Dice que el Señor lanzó unos truenos tan grandes que los filisteos se asustaron, se acobardaron, y la victoria fue de Israel. No por el arca, no por ellos, por aquel hombre de Dios que estaba intercediendo. Y eso es lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para que proclamemos su palabra, para que seamos bendición a los que están a nuestro lado y para que intercedamos por ellos. ¿Sabes cuántas personas están necesitando de un clamor? Anoche tuvimos el privilegio de tener un pastor de Honduras, el pastor Roy Santos, con nosotros. Y me impactaba. Él crece en un pueblo donde el pan de cada día, lo decía él, era la brujería, la santería. Wow. Y lo lleva a tal grado que sacrifican a su primer hermano, al hermano mayor. Porque ahí no había iglesia. Y el que quería ir a predicar la palabra no podía llegar. Lo hacían regresarse. Y él dice que cuando le iba a tocar el siguiente que venía en línea para ser sacrificado era él. Siguiente que iba a morir. Y un día dice, mientras él salió, Dios le dijo: ve a la iglesia. Y él corrió a su casa y le dijo: mamá, Dios me dijo que vaya a la iglesia. Y le dijo: ¿cómo? ¿Cómo vas a ir si la iglesia está de aquí a no sé cuántos kilómetros? La iglesia que estaba más cercana. Y él queriendo le dijo a su mamá, queriendo ir, le dijo, porque él sabía que él venía después. Y a Dios estaba tratando con él. Y Dios le dice, él le dijo a su mamá: mamá, si pasa el campesino fulano de tal en el caballo, ¿será que usted sí me permite que vaya? Y le dijo ella: bueno, si es que pasa, entonces sí. Y él estaba: que pase, cuando viene el Señor.
y se logró ir y fue a una iglesia cristiana. Y ahí le predicaron, entregó su vida a Jesucristo. Y unas palabras que le dijo el predicador: tú vas a ser otro predicador. Tu vida tiene propósito. El diablo no la va a arrancar. El diablo no te la va a poder quitar porque Dios tiene propósito. Así como tu abuelo proclamó la palabra, tú la vas a proclamar. Y hoy es un hombre que el Señor lo está usando poderosamente. Dios quiere, hermano, nos ha llamado, o mejor dicho, el llamado de Dios en nuestra vida es un llamado con propósito, para proclamar su palabra, para ser de bendición, pero también para que intercedamos por aquellos. ¿Sabe cuántos estarán ahora como estuvo este pastor? ¿Sabe cuántos el diablo ya los tiene señalados para sacrificarlos? ¿Sabe cuántos alrededor de nosotros y de pronto hasta de nuestra familia el diablo ya los tiene marcados para quitarles la vida? Y se lo vamos a arrebatar en intercesión y vamos a clamar y vamos a decir: esa vida le pertenece a Dios. Porque Dios nos ha llamado no para que estemos de brazos cruzados. Dios quiere un pueblo que interceda. Dios quiere un pueblo que clame. Y que Dios escucha. Dios escucha. ¿Cuánto lo hemos visto y lo hemos vivido? Y no solamente hay que celebrar este llamado porque es de Dios, porque tiene propósito, sino porque es un llamado que nos bendice. Es un llamado que trae bendición a nosotros. Y trae bendición a nosotros porque disfrutamos la presencia de Dios. Miren lo que dice este pasaje de Primera de Samuel 3:19. ¿Alguien quisiera ayudarme para que lo leamos? ¿Qué dice? Mientras Samuel crecía. ¿Mientras Samuel qué? Crecía. El Señor estuvo con él y confirmó todo lo que había dicho. Mire qué bendición tan grande disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Mientras Samuel crecía, dice que el Señor caminó con él. Óigame, qué cosa tan gloriosa. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado. Si usted y yo respondemos a su llamado, Él dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días. No dice uno que otro día, no dice de domingo a domingo, un domingo y otro domingo sí, otro domingo no. Señor dice: yo voy a estar contigo todos los días. Qué hermoso es poder disfrutar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida. El hermano hablaba ahora de que lo miramos más joven. Y yo dije: es porque no ha visto a todos nosotros. Si supiera, ¿verdad? Porque es la misma presencia de Dios que lo tiene a Él, nos tiene ahí a nosotros, ¿o no? Ustedes no están ahí ya esos 50 y pico de años pegando, como decía mi esposo, depende de que el pico como sea, ¿verdad? 50 y pico, pero no es pico chiquitico, no crean, ya es como de tucán. Hermanos, qué hermoso es disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿No le da regocijo a usted? Porque ese llamado de Dios es para eso, para bendecirnos. Dios quiere que usted ya no camine solo, no tenga miedo. Dios quiere que usted no se acobarde ante nada. Porque cuando usted camina, camina con el Señor. Amén. Yo siempre recuerdo, hermano Félix Durán, un dominicano. Y dice que él, pequeño, y cuando él salía a hacer los mandados, lo cascaban todo el mundo. Y él estaba vigilando que no me miren, porque cuando él iba, lo agarraban y lo cascaban y lo golpeaban, bueno. Pero su papá era del ejército. Cuando el papá llegaba, él venía y le decía: papá, vamos a la tienda. Y el papá: este sí no te queda tanta lata, este muchacho que siempre quiere ir a la tienda. Y era que cuando iba agarrado de su papá, le decía: ¿cómo les quedó el ojo? Atrévanse ahora, vamos a ver si es cierto, porque caminaba con su padre. Y aquel señor del ejército, imagínese usted cómo habrán estado esos muchachos. Y eso dice el Señor: no vas a caminar más solo, porque yo estaré contigo. Yo voy a ser escudo alrededor tuyo. Yo voy a estar, hermanos, qué protección más maravillosa. Yo pienso que si hay llamado que celebrar, es ese llamado de Dios. Nos llama para disfrutar de su presencia, nos llama para bendecirnos, porque usted y yo somos agentes de cambio. Amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nuestras familias comenzaron a cambiar el día que usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo. El día que respondimos a ese llamado, se mejoraron hasta las finanzas.
¿verdad? Hasta el caminar nos cambió, ¿o no? Hasta el pelo se nos puso diferente. Hermanos, somos agentes de cambio. Jesús cuando vino revolucionó a la sociedad de su tiempo y nos ha llamado a usted y a mí también para traer bendición, porque la sola presencia suya es de bendición donde quiera que usted vaya. Diré a los que te bendigan y donde quiera que estemos. Mire lo que pasa, es de Dios. Tercera cosa es, podemos bendecir a otros. Usted sabe que Samuel tuvo el privilegio de ungir a los reyes. Ungió a Samuel y después ungió a David. Amén. Fue de bendición. Fue de bendición para aquel tiempo, porque durante 20 años, dice, él estuvo proclamando. 20 años para que ese pueblo cambiara y volviera a Dios. 20 años para que votaran y dejaran todos los ídolos. Y después logró el objetivo y Dios se glorificó. Yo quiero invitarle a usted también a decirle, invitarle a que responda a ese llamado de Dios y lo pueda celebrar. Y decirle, Señor, hoy entendí que no es mi padre, no es el pastor, no es la vecina, no es el evangelista. Hoy entendí que esa voz que me ha estado llamando es la tuya. Y hoy entendí que no me está llamando como muchas veces nos enseñaron, que cuando Dios nos llamaba era con un látigo ahí para ver dónde nos sonaba y dónde nos disciplinaba y dónde nos castigaba. Quiero decirle que Dios está llamándonos es para bendecirnos, porque lo que usted y yo vivimos de fracaso no es culpa de Dios, son consecuencia de nuestros actos. Es nuestra rebeldía, nuestra desobediencia que nos ha llevado a cosechar lo que nosotros mismos sembramos. Pero hoy Dios nos está llamando porque Dios quiere bendecirnos. Amén. Y el gozo de mi corazón sería este día, que al igual que Samuel, usted y yo respondamos y le digamos, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Como se diría en colombiano, para las que sea, Señor. Amén. Aquí estoy, Señor. Haga lo que quiera con mi vida. Yo la rindo. Y yo quiero invitarle para que hoy le pueda decir al Señor, aquí estoy, Señor. ¿Cuántos quieren decirle? Quizás Dios lo está llamando. A muchos Dios nos está llamando para salvación, pero otros el Señor nos está llamando para ministerio. Y quizás por mucho tiempo hemos dicho, no, Señor. Algunos hemos hecho hasta las cruces, ¿verdad? Ni riesgos. Yo le invito que hoy le diga, Señor, dame sensibilidad en mi oído. Quiero ser como Samuel, aquí estoy hoy. Hoy entendí que tú me estás llamando no para hacerme daño, no para quitarme que yo deje de disfrutar lo que yo pienso hoy que disfrute y deleite, sino que me estás llamando para mejor calidad de vida. Me estás llamando a una vida de bendición personal, amén, pero de bendición para otros. Amén. ¿Cuántos queremos decirle hoy, heme aquí, Señor? Amén. Aquí estoy. Heme aquí. Yo le invito, venga al altar y dígaselo al Señor hoy. Camine al altar como si Dios ahora le está llamando, como llamó a Samuel de la comodidad de su cama. Samuel estaba acomodado ahí en el calorcito en medio de sus sábanas, pero cuando escuchó la voz de Dios dejó esa comodidad y avanzó hasta decirle, aquí estoy, Señor. ¿Cuánto vamos a decirle hoy, Señor? ¿Cuánto tiempo me ha llamado? ¿Y cuánto tiempo he corrido? ¿Cuánto tiempo, Señor, he oído tu voz? ¿Cuánto tiempo esa voz ha estado en mi mente y en mi corazón? Y no he dado ese paso. Pero hoy estoy aquí para decirte, Señor, que ese llamado tuyo no lo puedo rechazar. No puedo dejar que espere. Porque hoy quiero decirte, al igual que Samuel, Señor, heme aquí. Oremos, Señor, gracias. Porque si hay un llamado en esta vida que yo tengo que celebrar, Señor, es el llamado tuyo. Ha sido hermoso, Señor, escuchar tu voz. Ayúdanos cada día, Padre, a cumplir paso a paso la palabra que tú nos has traído en nuestra vida, a poderla proclamar. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos con ella, sino a llevarla a quienes tú nos has enviado. Por eso te decimos este día, heme aquí, Señor. Envíanos en el nombre de Jesús.